¿Nadie? Ahí tengo duda del proyecto. Ya pudieron sacar las tendencias, etcétera. Bueno, por nuestra parte, doctor, sí sacamos los datos proyectados, pero nos dimos cuenta que justo ese año las acciones de Intel fueron cayendo, cayendo y cayendo. Entonces tenemos un error bastante Enorme. alto. Ni modo. Eso no es problema de ustedes, eso es problema del método. ¿Algún otro? O, bueno, eso quiere decir que está yendo bien. ¿Recuerdan Día, hacer su profe, póster? ¿Sí? ¿Santiago? un día. Bueno, estábamos haciendo el código, Ujú. básicamente. Lo entendemos todo, etcétera, lo hemos configurado, hemos editado algunas cositas porque el tema de nuestro documento de Excel. Ujú. Em, y el resultado sale bien, o sea, sí sale lo que esperábamos. Sin embargo, digamos, la gráfica final, es decir, digamos, tenemos nuestra gráfica de nuestra data original Ujú. y la transformada, o sea, la aproximada, está bien, pero está como desplazada hacia arriba. Tenemos ese problema y no lo Desplazada hacia sabemos. arriba. Sí, es decir, sí está correcta, o sea, sí es, incluso es la misma que usted mostró cuando hizo el ejemplo con nuestros datos, Ujú. pero está desplazada, es como si estuviera un poquito más arriba. No entendería por qué. Luego, si trato de, digamos, si lo tratamos de hacer parte por parte, digamos, primero graficamos la Ujú. data original, luego el train data y luego el train data con la regresión, funciona todo bien. Pero a Ujú. la hora de la extracción de la tendencia, Ujú. me sale como si, me sale como, ¿cómo le puedo decir? Me sale la gráfica, pero medio rara, así, digamos, como si tuviera área entre las dos curvas, súper raro. Mm. Habría que Y verlo. es, Habría que verlo ahorita, personalmente. ya, Yo preferiría mañana. Mañana ya va a ser, por si acaso, mañana va ya a ser presencial. Eso ok. quiere, eso quiere decir que mañana podemos, lo que quiero hacer hoy es tratar de acabar filtros, la parte teórica, y luego irnos a la parte práctica para que ustedes, porque quedan dos cositas, bueno, quedan tres cositas por hacer todavía. Primero, su práctica de transformada Z, que ya deberían estar haciéndola. Eh, Luego necesitamos ver filtros y hacer la práctica de filtros, que no es muy difícil, pero es interesante. Y luego, después de eso, bueno, queda el póster. Entonces, si hoy vamos todo bien con el tiempo, mañana llegaríamos simplemente, tal vez a complementar lo que vimos hoy, rapidito, y luego directamente trabajar en las dos cosas, tanto en la práctica de filtros como en su póster. ¿Listo? La parte de la práctica transformada Z ya les queda para que ustedes la hagan en casa. De tal manera que martes, miércoles, jueves va a ser básicamente ir a preguntar y a trabajar en su póster y en su práctica de filtros. Y viernes va a ser la presentación de la práctica del póster. Viernes eh, en horario de clase. Creo que va a haber clase normal a pesar del censo, porque el censo empieza el sábado. Desde el viernes a las 10 de la noche, no estoy seguro, ya no se puede circular. Pero si no estoy mal, sigue habiendo clase, ¿cierto? Inge, ¿Sí? no hay clases el viernes, han movido el fin de módulo para el lunes. Ah, bueno, oh, mejor. Incluso más Sí, tiempo para ustedes. Ok. Su gusto estaba preocupado. Si termina el jueves, tenemos que a veces apretar el acelerador, pero si termina el lunes, quiere decir que hay suficiente tiempo. Entonces, mucho mejor, de hecho. Listo, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ya? ¿Cómo van con la práctica de transformada Z? La última práctica teórica que tienen que hacer. ¿Dudas? ¿No? Doctor, ya sí tengo una duda en uno de los ejercicios de la práctica.
Ya voy a proyectar entonces. Un rato. Es la sexta, ¿no? Sexta práctica. No estoy mal. Un rato. Sí, la sexta. Ya. Déjenme proyectar. Estoy grabando por si acaso. ¿Cuál? De la parte 2 tengo algunas dudas respecto al ejercicio C. Ya. ¿Cuáles son tus dudas? Es con respecto al Z elevado a 10. Ujú. Bueno, Para hacer la parte de fracciones parciales, ese Z10 tendríamos que reducirlo a básicamente Z, ¿no? en realidad este Z10 es un corrimiento de más 10, n más 10. Entonces lo que tú puedes hacer es saca este Z a la 10 de acá y que te quede 1 sobre todo esto. O sea, Z a 10 por 1 sobre todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Y Y ya entonces ahora lo que... haces fracciones parciales, transformada inversa, etcétera, sin el Z a la 10 y luego simplemente pones más 10 a todo. ¿Listo? Igual Sí, para, igual, entendido. igual para el de arriba, ¿cierto? El de arriba es lo mismo. Saca el Z a la 10 y deja todo, haz todo para el 1 sobre todo eso y simplemente es serio. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Una Ok. pregunta más. Para las fracciones parciales, esos Z-1 y el Z-2 no tendrían que dificultar de alguna forma, no tendremos que factorizarlo tales para que esté bien, ¿no? Funciona No, como está. no, 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 no. Recuerda que en transformada Z tú estás haciendo fracciones parciales en función de zetas negativos, potencias de Z negativos. Entonces no tendría mucho sentido dejarlo así nomás. Y desde ahí haz tu transformada inversa. Ah, ya, está bien entonces. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En la Ujú. parte uno, en el inciso B, el n cuadrado, ¿cómo tenemos que tomarlo? Es una buena pregunta. En realidad, si tú te das cuenta, perdón, esto que está aquí, a ver, voy a poner aquí, bueno, voy a escribir sobre esto. N cuadrado por UDN menos UDN menos 5, ¿cierto? ¿No ve? Insertar equation N cuadrado por UDN por UDN menos 5, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, eso en realidad va de dónde a dónde, Tabata. De 0 a 5. De 0 a 4, ¿no? No de 0 a 5, de 0 a 4, ¿cierto? Habíamos dicho. ¿Te acuerdas? Sí, doctor. Ok, entonces empezamos. Si va de 0 a 4, empecemos. Cuando n vale 0, me quería 0 al cuadrado por delta de n, ¿cierto? Cuando n vale 1, vale 1 al cuadrado por delta de n menos 1, ¿cierto? Cuando n vale 2, vale 2 al cuadrado por delta de n menos 2, ¿cierto? Cuando n vale 3, 3 al cuadrado por delta de n menos 3. Y cuando n vale 4 es 4 al cuadrado por delta de n menos 4, ¿cierto? Entonces fíjate que
lo que tú tienes que hacer es sacar la transformada z de cada una de las muestras. ¿Y cuál sería la transformada de, olvidándonos de esta, porque obviamente 0 por algo es 0, ¿cierto? A menos que sea infinito. Aquí, delta de n-1. ¿Cuál es la transformada de delta de n-1? Z a la menos 1. Z a la menos 1. Entonces se quedaría z a la menos 1 más 4z a la menos 2 más 9z a la menos 3 más 16z a la menos 4. Y ya estaría. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta de la práctica? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a tratar de acabar filtro. Ya acabamos transformada discreta de Fourier. Transformada rápida de Fourier, si nos queda tiempo, la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero quiero enfocarnos en filtros. Porque transformada rápida de Fourier es básicamente transformada discreta de Fourier, es lo mismo. ¿Cierto? Entonces quiero irnos a filtros para poder hacer la última práctica. ¿Ya? Entonces déjenme de aquí comparto. Estoy aquí en Zoom. Y vamos a empezar a ver filtros. Vamos a hacer un repaso breve de transformada de Fourier también. Just once. Ven la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Listo. Entonces, vamos a ver qué es un filtro. Primero, vamos a repasar rápidamente transformada de Fourier. Dijimos que la transformada de Fourier de señales discretas es reemplazar z por Euler a la j omega, ¿cierto? Siempre y cuando el sistema sea estable, ¿no ve? Eso habíamos dicho, ¿ya? Pero nos dimos cuenta que esta función es continua, entonces perdimos el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos una señal que va de menos pi a pi, ya sabemos que la máxima es pi y la máxima negativa es menos pi. Entonces hay que tomar n muestras, ¿cierto? Entonces dijimos que x de k va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 de x de n por Euler a la menos jk, j 2pi sobre n mayúscula por k por n. Esta es la transformada discreta de Fourier. Ahora la transformada inversa es 1 sobre n por la sumatoria desde n igual 0, desde k igual 0, perdón, hasta n menos 1 de x de k por Euler a la más j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? Y aquí aparece la constante de normalización que ustedes vieron y que están implementando en su proyecto, ¿cierto? En el caso de Santiago estoy usando 192 muestras, entonces tienes que dividir sobre 192 para que el valor no se dispare. ¿Listo? Ahora vamos a ver brevemente lo que es transformada, o por lo menos el concepto de transformada rápida de Fourier, no quiero que quede al aire. Y luego sí nos vamos a lo importante. Ya se empezó a parar esto. Ay, qué huevada. Se dañó. No. Bueno, yo lo voy a hacer desde acá.
Vamos a ver brevemente lo que es transformada rápida de Fourier. ¿No? Bueno. Ya. Pinche tablet de mierda. Entonces, fíjense una cosa, que cuando ustedes ven el par transformado, ¿cierto? De transformada rápida y transformada rápida inversa, que son estos dos, ¿cierto? Lo que yo puedo decir es que básicamente esto es como si estuviera multiplicando, es como si estuviese haciendo una multiplicación de vectores, ¿cierto? ¿Se acuerdan la definición de producto punto? De vectores. Creo que era si no me equivoco, era la magnitud de ambos por el coseno del... Exactamente, la magnitud por el coseno o multiplicar componente a componente, ¿no? X por X más Y por Y, ¿cierto? Entonces esto es parecido, lo que pasa es que ahora vamos a tener un vector que va a ser la señal que yo quiero transformar a Fourier y otro vector que va a ser básicamente lo que contiene el Euler a la menos J 2pi n por K por n para los diferentes valores de n, ¿cierto? Entonces finalmente esto va a ser una multiplicación matricial. Entonces vamos a verlo rápidamente, fíjense. Por ejemplo, x de 0, o sea, x de k igual a 0, la muestra 0 de mi transformada de Fourier, va a ser x de 0 minúscula más x de 1 más x de n menos 1. Entonces es multiplicar fila por columna, ¿cierto? La columna va a ser mi serie, ¿cierto? O sea, mi vector. Y la fila va a ser un vector lleno de unos, ¿ok? Nos vamos para x de 1, k igual a 1. Entonces ya no sería 1 toda la fila, sino sería 1 Euler a la menos j 2pi sobre n hasta llegar a Euler a la menos j 2pi por n menos 1 sobre n, porque estoy yendo hasta n menos 1, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar toda mi fila por mi columna, que es lo que yo quiero transformar a Fourier. ¿Listo? Y finalmente, la última. X de n menos 1 va a ser 1, ¿cierto? Euler a la menos j 2pi por n menos 1 sobre n, ¿cierto? Hasta llegar al último, que sería n menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y lo multiplico todo por mi columna, que es el vector que yo quiero transformar a Fourier. Ahora fíjense una cosa, hay dos cosas muy importantes aquí. La primera es que se repiten elementos, fíjense. Este elemento que está aquí se repite acá, ¿cierto? Igualmente, si hacemos otros más, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de elementos que se van a repetir. ¿Eso qué quiere decir? Que computacionalmente no tiene sentido que yo almacene esto n veces, sino que lo puedo almacenar solamente una vez y lo voy reciclando, 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 reciclando. ¿Listo? Y otra cosa muy importante. Cuando nosotros estamos en el plano complejo, si mi frecuencia supera los 2pi, ¿cierto? Es como si hubiese dado una vuelta completa. Y fíjese que aquí estoy dando un montón de vueltas. Lo que quiere decir es que en realidad puedo aún reciclar más elementos, porque por aquí un elemento que está acá va a ser igual a este, solamente que le hemos dado miles de vueltas y va a caer exactamente igual, en el punto exacto. ¿Listo? Entonces básicamente la transformada rápida de Fourier es reciclar elementos que ya se habían usado anteriormente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente cómo es la transformada rápida de Fourier. ¿Listo? Entonces, aquí está más o menos el algoritmo que se llama el algoritmo de mariposa para calcular la transformada de Fourier de 8 puntos. Es decir, estoy muestreando 8 veces mi transformada de Fourier continua, como les había dicho. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento y este elemento que está aquí lo voy a reciclar para este camino y para este camino. Luego este que está aquí lo voy a reciclar para este camino y para este camino. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que va a ser un reciclado exponencial. A medida que yo aumento la cantidad de puntos,
¿cierto? Más y más elementos se van a reciclar, por lo tanto la complejidad computacional va a disminuir exponencialmente. ¿Listo? Y esto es lo que hace que la transformada de Fourier sea computacionalmente posible. Si no fuese por este algoritmo, sería imposible calcular transformada discreta de Fourier. Por eso es que dicen que el algoritmo de transformada rápida de Fourier es el algoritmo más importante de todo el siglo, porque si no, no hubiésemos podido hacer ningún análisis espectral, básicamente, estuviéramos colgados. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es transformada rápida de Fourier, como para hacerles un resumen. Ahora sí quisiera entrar a filtros, si es que me deja la tablet, pero parece que no me va a dejar. No, está trabada esta tablet, mierda. Ya. Vámonos a filtros digitales. Voy a reiniciarlo y mientras... No, se trabó totalmente, se dañó la pantalla, parece. Se dañó la pantalla. Ok, vámonos a filtros digitales. Perdón, este no es este. Entonces, ¿cuál es la definición de filtrado? Bueno, cuando yo digo filtrar, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Alguien? ¿Qué es filtrar? Cuando ustedes filtran agua, ¿qué están haciendo? Escoger algún dato en específico. Escoger algún dato en específico y quitar los que no me sirven, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí básicamente es igual, ¿cierto? Cuando yo aquí en señales digitales lo que voy a hacer es voy a quitar información que no me sirve, que es en realidad ruido para lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos varios tipos de ruido, vamos a verlos en una demostración si nos da el tiempo. Tenemos ruido de alta frecuencia, tenemos ruido de baja frecuencia, ¿cierto? Tenemos ruido de una sola frecuencia, tenemos ruido que está en todas las frecuencias, ¿listo? Y para cada uno de esos hay diferentes tipos de filtro, ¿listo? Entonces básicamente eso es un filtro, ¿ya? Vamos a ver solamente un filtro que son los filtros FIR, o sea, Finite Impulse Response. Ya sabemos que es Impulse Response. Finite Impulse Response, bueno, vamos a ver qué significa, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una respuesta infinita, finita, de coeficientes, de una respuesta finita al impulso, lo que quiere decir es que va a tener un número finito de coeficientes. Entonces, no va a ir desde 0 hasta infinito, sino que va a ir desde 0 hasta m-1, o sea, va a tener solamente m coeficientes. Ese es un filtro digital fit. Es básicamente un montón de elementos, ¿cierto? De coeficientes que me van a permitir filtrar la señal. Ahora pregunta, si yo les digo, ¿este filtro es estable o es inestable? ¿Me podrían decir? Con lo que ya saben. Como es un impulso, podría decirse que sí. Como la cantidad de coeficientes que tienen es como si fuese una ventana, ¿cierto? La ventana tiene coeficientes finitos, por lo tanto es imposible que la sumatoria en z tienda a infinito. Es imposible porque no tiene infinitos coeficientes. Entonces de una vez podemos decir que este tipo de filtros es un filtro que me ofrece estabilidad, o sea que no me va a volver inestable ni el sistema ni la señal, ¿cierto? Esa es la característica, una de las características más importantes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a analizar tanto en Z como en Fourier cómo es la respuesta al impulso de mi filtro FIR y luego vamos a aprender a diseñar esos filtros. ¿Listo? Entonces,
Puta, ¿por qué se me daña la tablet justo? Es que ya ni me responde esta cagada de tablet. No me deja ni apagarlo ni reiniciarlo. Ok, ya. Lo baja. ¿Listo? Pues un ratito. Voy a poner esto aquí. Listo. Entonces fíjense, esta es la respuesta al impulso de mi sistema. Si yo les digo, calculen la transformada Z. ¿Cómo calcularíamos la transformada Z? ¿Cuál es la transformada Z de delta de n menos k? Z a la menos K. Ya sabemos que es Z a la menos k. Entonces la transformada Z de esta función va a ser la sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de h de k por Z a la menos k. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando introduzco la señal que yo quiero filtrar, o sea, que le quiero quitar el ruido, a este sistema, lo que va a pasar es que recuerden que cuando eso lo vimos en continuas, voy a ponerlo aquí para recordar. Cuando yo convoluciono una señal, y eso lo demostramos en el tablero, por un impulso que está recorrido, su resultado es básicamente la señal movida hacia donde está el impulso, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en un momento en las clases. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo meto esta señal a mi sistema, recuerden que se convoluciona, ¿cierto? Y esa convolución da como resultado la sumatoria, básicamente, de un montón de mis señales, ¿cierto? Originales, delta x de n, movidas k, delta de x de n menos k, porque estoy convolucionando esto con esto. Entonces me quedaría que y de n es la sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de h de k por x de n menos k, ¿cierto? Y esta que está aquí va a ser la señal que sale filtrada, ¿listo? Esta es la señal original y esta es la señal filtrada. Entonces, ¿qué significa filtrar? Filtrar significa básicamente agarrar mi señal original, ¿cierto? Desplazarla un montón de veces, multiplicarlas por unos valores y luego sumarlas. Y eso me va a dar básicamente una señal que está totalmente filtrada. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Si lo vemos de forma pictorial, aquí tengo x de n, ¿cierto? X de n entra a un z a la menos 1. Ese z a la menos 1 dice, lo estoy moviendo una muestra, x de n menos 1, y lo voy a multiplicar por h de 1. ¿Listo? Y a eso se lo voy a sumar a mi señal movida 2 muestras por h de 2, 3 muestras por h de 3 y así sucesivamente. Y al final la señal muestra es la suma de mi señal original recorrida, ¿cierto? Y multiplicada por diferentes valores o diferentes pesos. ¿Listo? Hasta aquí preguntas. ¿Más o menos entiende la forma intuitiva de cómo pasa el filtrado? No hay preguntas. Ups, se dañó mi tablet. Ya no sirve. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales características de los filtros F y R? Finite Input Response. Vuelvo y repito, finita significa que tengo finitos coeficientes. ¿Ya? La primera es, como dijeron ahorita ustedes, es un sistema estable porque tiene finitos coeficientes. ¿Cierto? La segunda es algo un poquito más abstracto y es que la fase de ese filtro es lineal. Ya vamos a ver por qué es tan importante una fase lineal. Y la tercera es que son muy fáciles de implementar, porque fíjense que simplemente lo que tengo que hacer es desplazar mi señal, ¿cierto? Perdón, acá. Desplazar mi señal k veces y multiplicarla por h de k y luego hacer la sumatoria. ¿Listo? Entonces, vamos a demostrar que este filtro tiene fase lineal. Y luego vamos a ver por qué es tan importante la fase lineal.
¿Listo? O primero vamos a entender qué es fase lineal. Entonces, cuando yo meto a un sistema una señal, esa señal se va a modificar tanto en magnitud como en fase. ¿Listo? Tanto en magnitud como en fase. Entonces, supongamos que yo tengo un SG, o sea, algo así. Un SG es algo así, más o menos. Digamos que es un SG, ¿cierto? Esto es un SG, o sea, un electrocardiograma. Ya, ese electrocardiograma yo lo voy a meter a un filtro, y ese filtro tiene una respuesta en frecuencia, que ya sabemos qué es, o sea, su transformada de Fourier, su diagrama de Bode, que va a tener una fase y una magnitud. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este es mi filtro. Entonces, ¿qué pasa con las magnitudes? ¿Se multiplican? ¿Se suman? ¿Se dividen? Cuando yo introduzco una señal a mi filtro, ¿qué pasa con su magnitud? ¿Se multiplican, se suman o se dividen? ¿Se dividen? Se suman. Se suman, no, se multiplican, perdón. Entonces, vamos a poner aquí. Bueno, que este sea mi entrada y este sea mi salida, mi sistema, mi filtro. Entonces, X por Euler a la J si X, y mi sistema va a ser H por Euler a la J si H. ¿Listo? Entonces, cuando mi señal entra a mi sistema, la salida va a ser básicamente multiplicación de magnitudes, ¿cierto? O sea, X por H. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con las fases? ¿Se multiplican, se suman, se dividen o se restan? ¿Alguien? Se suman. Se suman, ¿cierto? Es decir, me quedaría psi o phi x, que sería mi señal original, y phi h. ¿Ya? Ahora imagínense que yo tengo, que mi filtro, bueno, tiene, digamos que es un filtro pasabajas, entonces ya sabemos que su magnitud es de la siguiente manera. Es algo así, ¿cierto? Su magnitud es algo así. ¿Listo? Ese es filtro pasabajas. Pero también tiene una fase. Imagínense que su fase es una cosa rarísima, es algo así, no sé. Bueno, voy a dibujarla. Perdón, como no tengo tablet. Pero imagínense que su fase es algo así. No sé, una cosa así rarísima. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Cómo esta fase que es rarísima estaría modificando mi señal? ¿Creen ustedes que la afecta en algo? Punto extra para el que me lo diga. Es una pregunta difícil. ¿A qué se refiere exactamente? No lo entendí. La pregunta es, ¿cómo modifica la fase de mi filtro a la señal original que es esta? ¿Qué creen ustedes que pasa? O queda igualita. Tal vez la desplaza. Tal vez la desplaza, pero ¿cómo la desplaza? Entonces recuerden, por propiedades de Fourier, por ahí vas. Por propiedades de Fourier, cuando yo desplazo en tiempo, ¿qué pasa en frecuencia? Se genera un desfase, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que estoy haciendo un filtrado perfecto en magnitud,
La fase lo que va a hacer es que me va a generar unos espacios, ¿cierto? Entre picos que no van a estar presentes en la señal original, entonces me da una cosa así supremamente aberrada, ¿no? Entonces se mantiene la potencia, ¿cierto? Pero fíjense que esto que está aquí va a estar aberrado, ya va a estar separado, ¿cierto? Ahora ustedes como ingenieros, ¿ustedes creen que eso estaría bien? ¿Ustedes le darían esta data a un médico del ECG? ¿Qué implicaría que esos picos se separaran? Existe un tiempo entre ellos. Ahora Sí, sí. pero médicamente, ¿cómo lo interpretarías? ¿Que está pasando algo en la salud del paciente? ¿Qué está? Porque, Sí, dale. no, yo le decía porque como nos mostró ahí en su grafiquito la forma en la que va un corazón normal va en picos que están seguidos, pero si van separados significa que hay algo mal tal vez con su Exactamente, corazón y que eso hay que decirlo. exactamente. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que por la fase que no es lineal de mi filtro, que lo diseñé mal, lo que va a pasar es que cuando esta señal entre a mi filtro, porque le quiero quitar el ruido de forma, digamos, bien intencionada, lo que va a pasar es que voy a deformar la señal. Y esa deformación de la señal puede terminar en un falso positivo, ¿cierto? Quiere decir que el médico puede decir esta persona tiene una arritmia grave cuando en realidad no tiene nada, simplemente es problema del filtrado. Es un caso hipotético, ¿cierto? Entonces la idea es que la fase, el filtro, modifique la fase lo menos posible, ¿cierto? De tal manera que no deforme la señal, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se hace eso, ¿listo? ¿Cómo vamos a demostrar que, o cómo vamos a asegurarnos de que la fase del sistema del filtro sea lineal? ¿A qué me refiero que sea lineal? Me refiero a que básicamente sea una función, una línea recta, ¿listo? De tal manera que si comparamos esta figura que es una línea recta con esta figura, pues claramente es mucho mejor tener una fase, una línea recta, que una línea de esta manera que no tiene ninguna forma. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, para eso vamos a hablar de algo que se llama simetría, que también ya lo vimos al principio de clase. Entonces, vamos a asegurarnos de que el sistema sea, de que el filtro sea simétrico o antisimétrico, ¿cierto? Pero no va a ser respecto al origen esta vez, porque fíjense que mis coeficientes empiezan en 0 y terminan en m-1, ¿cierto? Entonces va a ser respecto a una muestra central. ¿A qué me refiero? Entonces, si yo tengo 3 muestras que van de 0 a 2, ¿cierto? ¿Cuál sería mi muestra central? Si yo tengo 3 muestras que van de 0 hasta 2, entonces pongamos aquí 0, 1 y 2. ¿Cuál es mi muestra central ahí? ¿La 0, la 1 o la 2? No. La 1, ¿cierto? Entonces voy a asegurar que el sistema sea simétrico respecto a la muestra central, que en este caso es 1. Ahora, ¿qué pasa si no tengo de 0 a 2, sino de 0 a 3? ¿Cuál sería mi muestra central? ¿Alguien? ¿No podría ser tal vez la que esté más cerca del origen? En realidad la muestra central sería la muestra 1.5. Y me voy a asegurar de que el sistema sea, aunque no existe, me voy a asegurar de que el sistema sea, o el filtro sea simétrico o antisimétrico respecto a este punto que es 1.5. ¿Listo?
En otras palabras, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que h de 0, ¿cierto? La primera muestra va a ser igual o negativa. Igual significa simétrico, negativa es antisimétrico respecto a la última. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería 0 igual a 3, ¿cierto? 1 va a ser igual a 2 o a su negativo. ¿Listo? Y finalmente, h de m menos 1 sobre 2, que sería la central, es igual a más o menos h de m menos 1 sobre 2. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, esto implica simetría par o impar, negativa o positiva. ¿Listo? Con base en eso, voy a tratar de ir rápido aquí, simplemente es una demostración. Vamos a calcular su transformada z. ¿Listo? Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar las condiciones de simetría. Empezamos con la de la mitad, me quedaría, la muestra de la mitad es h de m menos 1 sobre 2 por z a la menos m menos 1 sobre 2, más h de 0, más h de 1 por z a la menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Ya? Pero ya sabemos por condiciones de simetría y antisimetría, o sea, estas que están acá, ¿cierto? Que h de 0 es igual a h de m menos 1. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común aquí, h de 0, ¿cierto? Y me quedaría h de 0 por 1 más o menos z a la menos m menos 1. ¿Listo? Luego h de 1 va a ser igual a z a la m menos 2, ¿cierto? Me estoy acercando hacia el centro. Por lo tanto, puedo sacar factor común h de 1 y quedaría z a la menos 1 más o menos z a la menos m menos 2. h de 2 va a ser igual a z a la menos m menos 3, ¿cierto? Entonces me quedaría z a la menos 2 más o menos z a la menos m menos 3. ¿Listo? Y finalmente h de m menos 3 sobre 2, que es básicamente una antes de la mitad, ¿cierto? Va a ser igual a h de m menos 1 menos sobre 2, que es una después de la mitad, y podemos sacar igual factor común. ¿Listo? Hasta ahora no hemos hecho nada. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común h de menos m menos 1 sobre 2. Digo, z de menos m menos 1 sobre 2, que es esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo hago esto, el término h de m menos 1 sobre 2 queda solito. ¿Listo? Mientras que todo esto que está aquí lo puedo condensar en una sumatoria que se ve de esta manera. ¿Ya? La sumatoria es de n igual 0 hasta m menos 3 sobre 2, es decir, una muestra antes de la mitad de h de n por z a la m menos 1 menos 2n sobre 2, más o menos z a la menos m menos 1 menos 2n sobre 2. Y ya sabemos que esto tiene transformada de Fourier, ¿cierto? Porque sabemos que es estable. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar su transformada de Fourier? Bueno, simplemente reemplazamos z por Euler a la j omega. Entonces, cuando lo hacemos, me quedaría Euler a la menos j omega m menos 1 sobre 2, ¿cierto? Más h de m menos 1 sobre 2, más toda esta sumatoria. ¿Listo? Pregunta, ¿esto a qué se les parece? Un coseno. Depende, ¿cierto? Si es suma es coseno y si resta es seno. ¿Listo? Y esto que está aquí sería la fase de mi sistema. Ya, entonces fíjense que ya tenemos fase, ¿cierto? Porque es Euler a la j teta. Y esto que está aquí es el resto que sería su magnitud. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos la fase de este filtro, fíjense que la fase de este filtro es básicamente una línea recta. ¿Cierto? Es decir, la función fase va a ser básicamente lo que está acá. O sea, menos omega por m menos 1 sobre 2. ¿Listo? Ya.
que es básicamente una función lineal. Si nosotros graficamos esto respecto a omega, es básicamente una función lineal, en realidad sería negativa, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta omega, su fase o su fase va a disminuir, ¿cierto? Y la pendiente sería m-1 sobre 2, negativa, ¿ok? Entonces, claramente, esta fase lineal es mucho mejor que esta fase que está aquí, que es una fase rarísima, ¿cierto? Entonces, con estas condiciones de simetría o antisimetría, estamos garantizando que el filtro tenga una fase lineal y no se aberre en los espaciamientos. Ahora vamos a analizar esto brevemente. Ya sabemos que esto es o un seno si se resta o un coseno si se suma. ¿Listo? Entonces, empecemos con lo simétrico, ¿cierto? Cuando es simétrico dijimos que es suma, porque h de 0 es igual a más h de m menos 1, ¿cierto? Entonces, todo esto que está aquí lo vamos a poner en un coseno. O sea, coseno de omega m menos 1 menos 2n sobre 2. ¿Listo? Empecemos con el primer caso. Cuando m es impar, porque recuerden que m puede ser o par o impar. ¿Ya? Esto que está aquí, todo esto lo que multiplica a omega, ¿sería par o impar? ¿Qué dicen ustedes? Cuando m es impar. Eso que estoy aquí resaltando, ¿sería par o impar? O sea, m menos 1 menos 2n sobre 2 sería par o impar. Par. Sería par, ¿cierto? Por ejemplo, si ponemos aquí 99, me quedaría 99 menos 1, 98, menos 2n, que también es par, me da par, sobre 2 me da par, ¿cierto? O me da entero, perdón, entero. ¿Listo? Entonces me quedaría coseno de omega por k, ¿ya? Ahora, cuando m es par, ¿listo? Esto sería, básicamente, no entero, ¿cierto? Porque fíjense, si es por ejemplo 98, me quedaría 98 menos 1, 97, y ya 97 sobre 2 ya no es un número entero. Entonces me quedaría coseno de omega menos k por k menos un medio. ¿Listo? Ahora vamos a ver para qué me sirve este filtro y este filtro. Entonces recordemos rápidamente de transformada de Fourier. Díganme ustedes, ¿cuál es la frecuencia digital más baja que se les puede ocurrir? La más lenta. ¿Cuál es la frecuencia más lenta digital? Menos pi. En realidad esa sería muy alta negativa. Pero la más baja, o sea, la más lenta es 0 porque no hay cambio, dijimos, ¿cierto? ¿Y cuál es la frecuencia más alta digital que se les puede ocurrir? La más alta. ¿Cuál sería? Ahora sí. Santiago, creo. ¿Cuál era? Pi. Menos pi o pi. ¿Cierto? Entonces, para ustedes ver qué tipo de filtrado hace esta función, lo que podemos hacer es reemplazar acá, ¿cierto? 0 por omega. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo aquí omega por 0? Me quedaría coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1, ¿cierto? Quiere decir que este filtro dejaría pasar las frecuencias bajas. ¿Listo? ¿Ya? Ahora reemplacémoslo por pi. ¿Cuánto sería coseno de pi por k menos un medio? ¿Cuánto creen ustedes que es eso?
Bueno, reemplacen. Por ejemplo, k igual a 1. ¿Cuánto es k igual a 1 menos 1/2? ¿Cuánto es 1 menos 1/2? 1/2. 1/2 por pi. Pi medios. ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0. 0. Entonces fíjense que este que está aquí solamente sirve para filtrado pasabajas. ¿Listo? Entonces cuando tengo un M par simétrico es un filtro pasabajas solamente. ¿Ya? Ya volvemos a este que es el más importante. Ahora vámonos para antisimétrico. Cuando es antisimétrico es resta de Euler, por lo tanto me da seno, ¿cierto? Y tenemos lo mismo. Impar me da omega por un número entero y par me da omega por un número dividido sobre 2. ¿Listo? Entonces hagamos aquí la prueba. Pongamos aquí lo mismo. Ahora sí necesito ayuda por puntos extra. Empecemos. Para frecuencias bajas, cuando m es impar, me haría seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0, ¿cierto? ¿Y cuánto sería seno de pi por un entero? No sé, por ejemplo, seno de 2pi. ¿Cuánto es? 0 también. 0. Entonces fíjense que este que está aquí, o sea, m impar, ¿cierto? Y antisimétrico, no me sirve ni para pasabajas ni para pasaltas. Me sirve para algo en la mitad. Es decir, para un pasabandas o un rechazabandas. ¿Listo? Y vamos para el último. Lo mismo, ¿quién me ayuda? Deja pasar las frecuencias bajas o las altas, o ambas, o ninguna. ¿Quién me ayuda? Listo para anotar, Santiago. Debería pasar alta Sería pasar altas, ¿por qué? porque si digamos K fuera 1 sería seno de pi medio y seno de pi medio es 100. Exactamente. Entonces deja pasar las altas. ¿Y las bajas las deja pasar? Daría 0. 0, ¿cierto? Entonces este sería solamente pasa altas. Este sería algo en la mitad. Este sería solamente pasa bajas, ¿cierto? Y este que es el más importante, ¿por qué es el más importante? Hagamos la prueba. ¿Listo? Empecemos. ¿Dejaría pasar las altas, las bajas, ambas o ninguna? ¿Alguien? ¿Puedes anotar a Tabata, Santiago, por favor? Sí, sí. Tal vez pasa baja. A ver, pasa bajas, sí, porque es coseno de 0 es 1. Y pasa altas, ¿cuánto sería coseno de pi por 1? 1 también. 1 también, ¿cierto? O en realidad sería menos 1. Entonces, este filtro es el más versátil de todos. Cuando tengo un m impar, ¿cierto? Y simétrico. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular ese filtro para hacerlo. Pasa altas, pasa bajas, rechaza bandas, pasa bandas, ¿cierto? Y estos que están aquí no son muy comunes porque solamente me sirven para una sola funcionalidad. Este me sirve para pasabajas, este para algo en la mitad y este solamente para pasaltas. Entonces nos vamos a enfocar en aprender cómo diseñar este filtro que está aquí. ¿Listo? Un filtro con m impar, ¿cierto? ¿Listo? Y con, perdón, y con simetría par, o sea, simétrico, ¿cierto? Que sea positivo. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas o
o más o menos, al menos la parte conceptual. Entonces vamos a empezar a aprender a hacer el diseño de filtros. Esto se hace manual, pero lo que les voy a pedir, si es que nos da el tiempo, yo creo que sí, es hacerlo de forma programada, o sea, en MATLAB o en Python. Listo. Entonces, tenemos que diseñar el filtro. ¿Ya? A nosotros nos dicen eliminemos cierta banda, porque en esa banda existe ruido de alta, de baja frecuencia, ruido de una sola frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos para diseñar el filtro? Primero, es necesario truncar la serie del filtro, es decir, la respuesta al impulso del filtro. Voy a poner aquí esto, ¿cierto? Esto que está aquí, que es la respuesta al impulso de mi filtro, la necesito truncar, es decir, la necesito acotar en mi dominio. No puede ir de menos infinito a infinito. Ya vimos que eso es imposible porque sería esperar infinito tiempo. Entonces, hay varias formas de truncar. La forma más común y la que todo el mundo piensa que es la única que existe, es decir, que es 0, ¿cierto? Fuera de mi dominio, es decir, multiplicarlo por una ventana. Es decir, utilizar la ventana rectangular. ¿Ya? Pero hay otras formas más interesantes y esas formas lo que me permiten a mí es controlar cuánta atenuación voy a tener yo en los diferentes tipos de bandas. Vamos a ver qué bandas tenemos. ¿Ya? Ese es el primer paso. Entonces, hay varias ventanas. La primera es la rectangular. Fíjense que... Estoy tratando de ir un poco rápido, perdón. Fíjense que la ventana rectangular simplemente es 1 entre 0 y, por ejemplo, 65 en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la ventana rectangular? Que la banda de rechazo de mi filtro, ¿cierto? Va a tener una atenuación muy bajita de menos 13 decibeles. Entonces no me atenúa mucho las frecuencias que yo quiero quitar. Por otro lado, esa banda es ese tipo de ventana es muy utilizada cuando yo necesito sistemas que tengan una banda de transición rápida. Ya vamos a ver qué es banda de transición, banda y rechazo. Digo, paso y rechazo. Ahora tenemos otra ventana que es la Hamming, o la Hanning, perdón. Fíjense que la Hanning, a diferencia de la rectangular, le está dando menos pesos a las muestras de los extremos. ¿Listo? Es como si estuviera atenuando mi señal cuando llegara a su final. ¿Ya? Y aquí estaría obteniendo una atenuación mucho más alta en la banda de rechazo, entonces puedo atenuar mucho más las señales. Pero fíjense que como mi lóbulo principal es mucho más grande o más ancho, va a ser mucho más lento la banda de transición. ¿Listo? Entonces vamos a explicar qué es banda de transición, paso y rechazo. Entonces en un filtro, por ejemplo en el filtro pasabajas, yo tengo banda de paso, tengo banda de transición y tengo banda de rechazo. ¿Listo? Entonces la banda de paso es la banda que me va a dejar pasar las frecuencias que yo quiero ver al final. La banda de rechazo es la que va a quitar. Pero entre las dos va a existir una banda de transición, es decir, no puede ser una banda que pase directamente de 1 a 0, sino que tiene que ir lentamente desde paso a rechazo. Entonces vamos a poner aquí paso, transición y rechazo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, idealmente, ¿qué quiero? Que la banda de transición sea rápida y que la banda de rechazo rechace harto, ¿cierto? Pero no puedo obtener las dos a la vez, ¿cierto?
En ingeniería, cuando ustedes ganan en algo, pierden en otra cosa, ¿cierto? Entonces, aquí yo estoy, si yo gano velocidad en la banda de transición, voy a perder atenuación en la banda de rechazo. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, la ventana rectangular es una ventana que me ofrece una banda de transición rápida, pero una atenuación muy bajita de menos 13 decibeles. ¿Listo? La ventana Hanning, perdón, es una banda que me ofrece una mayor atenuación, pero es un poco más lenta, la banda de transición. La ventana Hamming, que es básicamente la misma ventana que la Hanning, es como la hermanita, solamente que los pesos de aquí se van a ajustar de forma óptima. Me ofrece una atenuación mucho más grande de menos 43 decibeles, entonces estoy casi que desapareciendo todas las frecuencias que quiero desaparecer. ¿Listo? Y la ventana Blackman es la que me ofrece más atenuación, que es menos 58 decibeles. Pero fíjense que, vamos a ver más adelante con ejemplos, si necesito una banda de transición rápida, va a ser mucho más lenta. Su lóbulo principal va a ser mucho más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño? Ya sabemos que tenemos que truncar el filtro. Mis criterios de diseño son oscilación en la banda de paso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir oscilación en la banda de paso? La banda de paso no va a ser totalmente plana, así como les he estado dibujando yo. Lastimosamente, la banda de paso, antes de que pase a la banda de transición, va a tener un pequeño ripple, un pequeño pico. ¿Listo? Entonces yo quiero que ese pico sea lo más pequeño posible. ¿Listo? Que no se aumente demasiado, porque lo que va a pasar es que estas frecuencias se van a aumentar, ¿cierto? Se van a amplificar. Oscilación en la banda de rechazo. Esta oscilación en la banda de rechazo es básicamente la atenuación que yo quiero. Frecuencia de corte de la banda de paso, es decir, dónde termina la banda de paso. Y frecuencia de corte de la banda de rechazo, dónde empieza la banda de rechazo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos numéricos, ¿cierto? Vuelvo y repito, esto es más como un ejercicio teórico y luego nos vamos, si nos da tiempo, a ver cómo implementarlos en MATLAB y en Python, que es lo que ustedes tienen que hacer para su práctica. ¿Ya? Demos 10 minutos y volvemos, que ha estado un poco intensa esta clase. ¿Listo? Por favor. Gracias.
Ay. Buenas, perdón. Sé que está un poco intensa la clase hoy, pero quiero acabar sí o sí. Para que hagan su práctica. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Aló, aló. ¿Me escuchan? Pero están descansando. Aló. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí? Perdón, pensé que no me escuchaban. Ok. Listo. Entonces ya tenemos los criterios que tenemos que usar, ¿cierto? Vamos a hacer un par de ejemplos y con eso ya daríamos por cerrado la parte de diseño teórico. Nos vamos para la implementación práctica. Entonces, tenemos que diseñar un filtro pasabajas con las siguientes especificaciones. Me están diciendo omega P, o sea, la frecuencia donde termina la banda de paso es 0.2 pi. Omega S, la frecuencia donde empieza la banda de rechazo es 0.3 pi. Delta 1 es qué tan alto sube el ripple en la banda de paso, es 0.01. Y delta 2 es qué tanto se atenúa en la banda de rechazo. Listo, entonces vamos a dibujar este filtro con estas especificaciones. ¿Ya? Listo, entonces tendríamos un filtro pasabajas, ¿cierto? De esta manera. Ok. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. 0.3 pi estaría ubicado justo después de que termine la banda de paso y empiece la banda de transición, o sea, por aquí. ¿Listo? Sería 0.3 pi. Perdón. ¿Ya? 0.2, perdón. 0.3 pi es donde empieza la banda de rechazo, o sea, por aquí. ¿Listo? ¿Ya? 0.01 es cuánto sube, ¿cierto? El pico en la banda de paso, que pasa justo antes de la banda de transición, y 0.01 es cuánto atenúa la banda de rechazo, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar esto a decibeles. Entonces, ¿cómo pasamos esto a decibeles? Como estamos hablando de magnitudes y no de potencias, seguramente los de comunicaciones ya lo vieron. Tengo que pasar esto a decibeles de la siguiente manera. 20 por logaritmo en base 10 de delta 1. ¿Listo? ¿Cuánto es 20 por logaritmo en base 10 de delta 1? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué lo multiplicamos por 20 y le ponemos logaritmo? Lo estamos pasando a decibeles. Decibeles es básicamente una medida de una relación de potencias, pero en una escala logarítmica, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de circuitos aquí para
Cuando ustedes quieren pasar relación de potencias a decibeles, es 10 por logaritmo en base 10. ¿Listo? Entonces, perdón, es una escala logarítmica. ¿Ya? Logaritmo en base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2. ¿Listo? Entonces es relación de potencias, solamente que es en escala logarítmica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 20? Bueno, si ustedes se acuerdan de circuitos, ¿cuál es la definición de potencia activa en circuitos? ¿Se acuerdan? Sería B1 al cuadrado por R, sobre R, perdón. Eso es potencia, ¿cierto? Al cuadrado. Y la potencia 2 sería B2 al cuadrado sobre R, ¿cierto? Entonces fíjense que yo puedo la resistencia, la puedo quitar, y este cuadrado pasaría a multiplicar fuera el logaritmo. Entonces me quedaría 20 logaritmo de B1 sobre B2, ¿cierto? Entonces aquí es parecido. Como estoy relacionando magnitudes y no potencias directamente, es 20 logaritmo de delta 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lionel? Lo entendí más o menos. Ok. Vamos a pasarlo. ¿Cuánto me da? 20 logaritmo de delta 1 y 20 logaritmo de delta 2. Menos 40. Menos 40. Y 20 logaritmo de delta 2 también es menos 40. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a decibeles. Fíjense que es menos 40. Ahora, con las especificaciones de la ventana, tengo que mirar cuál ventana me permite a mí obtener esa atenuación. ¿Listo? Entonces fíjense, ¿cuál sería? Empecemos, la Hamming, la rectangular, la Hamming o la Blackman. ¿Ya? Utilizando la tercera columna. ¿Listo? La tercera columna es la que me dice la atenuación, que es esta que estoy resaltando acá. ¿Cuál me permite? Bueno, empecemos. La rectangular me da una atenuación de menos 21. Menos 21 alcanzaría a llegar a menos 40. No, ¿cierto? Entonces sería la Hamming o la Hanning, ¿cierto? Que es menos 44 decibeles. Con menos 44 estoy básicamente perdón, estoy básicamente por encima de las especificaciones, menos 4 decibeles, y con la Hamming estaría menos 53. Entonces puedo usar la Hamming o la Hanning. Con eso voy a truncar mi filtro. Entonces ese es el primer paso. Segundo paso, tengo que mirar cuántas muestras de mi filtro tengo que usar, porque recuerden que este filtro, devolvamos aquí un poquito, ese filtro va de 0 hasta m-1. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? Y eso me lo da la banda de transición. Entonces, volvamos aquí a mi filtro original. ¿Cierto? Dijimos que mi filtro original era este. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el tamaño de la banda de transición? ¿Cómo lo calcularían? ¿Cuál es el tamaño de esta banda? ¿Alguien? ¿Cómo calculan el tamaño de esa banda de transición? ¿Qué tan ancha es? Se refiere a en anchura, es decir, a distancia en el eje X, o Sí, la distancia en el eje X, ¿qué tan ancho es? entonces sería, digamos,
0.3 pi menos el 0.2 pi. Exactamente. Entonces, el tamaño de la banda de transición sería 0.3 pi menos 0.2 pi, o sea, 0.1 pi. ¿Listo? Entonces, el tamaño de transición es igual a 0.1 pi. Listo, vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? ¿Listo? Y el número de muestras lo voy a determinar, perdón, utilizando la primera columna de esta tabla, donde m es el número de muestras, ¿ya? Entonces voy a decir 0.1 pi es igual, en el caso de la ventana Hanning, 8 pi sobre m. ¿Listo? Y de aquí espejo m. Entonces fíjense que si espejo m me da, vamos a hacerlo aquí, me daría 0.1, digo 8 pi sobre 0.1. ¿Listo? Bueno, aquí no es igual, vamos a poner aquí right arrow y ponemos que m es igual a 8 pi sobre 0.1 y eso es igual a 80. Es decir, necesitaría 80 o más, o sea que vaya de 0 a 80. ¿Listo? En realidad serían 81 muestras, de 0 a 80. ¿Ya? ¿Listo? Ahora este orden del filtro es básicamente un orden menos que las muestras, porque si es, por ejemplo, m igual a 2, sería básicamente 0, 1, 2, 3 muestras, ¿cierto? Y sería de orden 2. Entonces necesitaría un filtro que tenga muestras de 0 a 80 por lo menos para obtener esa banda de transición. ¿Listo? Tercero, tengo que calcular la ecuación del filtro ideal. ¿A qué me refiero con filtro ideal? Entonces vamos a dibujar mi filtro ideal. Habíamos dicho varias veces que un filtro ideal tiene forma de ¿qué? De cajita, ¿cierto? De cajita. ¿Listo? Entonces este va a ser mi filtro ideal que voy a truncar con mi ventana Hamming en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde a dónde vendría este filtro pasabajas? Este sería un filtro pasabajas centrado en 0, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería su frecuencia de corte? ¿De dónde a dónde irían? ¿Qué creen ustedes? ¿O por qué va de menos 0.25 a 0.25? Porque ya está aquí. ¿De dónde sacó ese 0.25? Porque queremos tomar en cuenta solo magnitudes menores de 0.25. Exactamente, pero ¿de dónde saco ese valor de 0.25? Mejor dicho, ¿cómo utilizando estos dos saco 0.25? Porque se encuentra la mitad de esos dos. Exactamente, entonces lo que voy a hacer es voy a tomar la mitad de la banda de transición, que sería 0.25, como la frecuencia de corte de mi filtro ideal, que iría de menos 0.25 a 0.25. ¿Listo? Y voy a sacar la transformada inversa. Y ya sabemos que la transformada inversa sería, ya lo hemos hecho un montón de veces, 1 sobre 2pi, la integral de menos 0.25 a 0.25 de Euler a la j omega n de omega. Y si lo hacemos me daría esto que está aquí. Ya lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces este sería mi filtro ideal. ¿Ya? Ahora lo tengo que volver causal. ¿Qué quiere decir causal? Lo tengo que correr a la derecha para que no haya muestras negativas. ¿Listo? Entonces, como va de 0 a 80, ¿cuál sería su mitad? ¿Cuál sería su muestra de la mitad?
Sería 40, 41, 30. ¿Cuál es la muestra de la mitad de 0,80? ¿No? 40. Sería 40, ¿cierto? Son 81 muestras de 0,80. La muestra de la mitad es la muestra 40. Entonces lo que tengo que hacer es correr todo hacia la muestra 40. Entonces, a mi filtro original, que es 0.25 pi por seno de 0.25 pi por n, por pi por 0.25 por pi por n, lo voy a mover hacia la derecha 40 muestras. ¿Listo? Y finalmente lo que voy a hacer es, voy a truncar este filtro ideal con mi ventana Hamming, que fue la que utilicé para mi filtro. Y esto que está aquí me daría el filtro con las especificaciones que estoy tratando de diseñar. ¿Ya? Entonces, para resumir, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, escoger la ventana. En base a la atenuación requerida. ¿Listo? Segundo, lo que tengo que hacer es escoger el número de muestras en base al tamaño de la banda de transición. Tercero, calcular la función del filtro ideal, o sea, las cajitas. Cuarto, volverlo causal, es decir, moverlo n menos m sobre 2. Y quinto, multiplicarlo por mi ventana. ¿Ok? Esos son los pasos que tengo que seguir para diseñar un filtro. ¿Ya? ¿Preguntas? Doctor, ¿cómo se calculaba la función del filtro ideal? Con la transformada inversa, porque fíjate que este es tu filtro ideal, este es tu filtro pasabajas, ¿cierto? Este filtro pasabajas va de menos 0.25 a 0.25. La función del filtro sería la transformada inversa de este filtro. Entonces, es lo que hicimos o lo que hemos hecho varias veces, es calcular la transformada inversa de este filtro. Entonces sería 1 sobre 2 pi, la integral de menos 0.25 a 0.25 pi de mi función por Euler a la j omega n. Entonces si quieres podemos hacer la transformada, me quedaría 1 sobre 2 pi por j por n por Euler elevado a la j omega n. ¿Listo? De menos 0.25 pi hasta 0.25 pi, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, si tú lo haces, me quedaría Euler a la menos j 0.25 por pi por n
positivo, perdón, menos Euler era menos J025 pi por n. ¿Sí? ¿Tabata? Sí, doctor, gracias. Ok, vamos a acabarlo y eso me quedaría igual a, si metemos el J2 me quedaría seno de 0.25 por pi por n sobre pi por n. ¿Listo? Y esa sería tu función del filtro. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro ejemplo ahora de un filtro pasa altas. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer, si nos da tiempo, si no, te tengo que mirar. Vamos a diseñar un filtro pasa altas. ¿Listo? O pasa, si pasa altas con las siguientes especificaciones. Entonces, que la banda de paso, la banda de rechazo, en este caso, la banda de paso, empiece en 0.4 pi y la banda de rechazo termine en 0.2 pi. ¿Listo? Necesito que la atenuación en la banda de rechazo sea de menos 20 decibeles. ¿Listo? Y que el pico en la banda de paso sea de menos 30 decibeles. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar primero este filtro. Entonces es un filtro pasa altas, es decir, deja pasar las frecuencias altas. Entonces sería algo así, ¿cierto? ¿Listo? Entonces yo necesito que la atenuación en la banda de rechazo sea de menos 20 decibeles. Que el pico sea de al menos menos 30 decibeles. ¿Ya? Necesito que la frecuencia en la banda de rechazo, o sea, donde termina en este caso sea 0.2. ¿Listo? Y en la banda de paso sea por acá, 0.4. ¿Listo? Entonces, donde empieza la banda de paso es 0.4, donde termina la banda de rechazo es 0.2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a ver el algoritmo. Escoger la ventana en base a la atenuación requerida. Entonces, pongamos aquí nuestra ventana. ¿Cuál de todas utilizarían? Vamos a poner aquí esto.
La rectangular, la Hamming, la Hanning o la Blackman. Ninguna. Podría ser la Hamming, ¿cierto? Sería la Hamming. ¿Por qué? O la Hamming o la Hanning, ¿cierto? Porque fíjense, necesito, de los dos voy a escoger el peor de los casos, que es menos 30 decibeles, ¿cierto? Entonces, si escogemos la rectangular, menos 21 decibeles no cumple ni siquiera para este, ¿cierto? O cumple, perdón, cumple para la banda de rechazo, pero no para el pico de la banda de paso. Entonces necesito por lo menos la Hanning para que tenga menos 44 decibeles. Y esto estaría básicamente superando los dos, ¿cierto? Negativamente hablando, menos 44 es mayor a 30 y a menos 20. Entonces escogemos la Hanning. ¿Listo? Entonces primero ya está hecho. ¿Listo? La Hanning. Ya está. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Escoger el número de muestras en base al tamaño de la banda de transición. ¿Cuál sería el tamaño de la banda de transición? Sería 0.4 pi menos 0.2 pi. O sea, 0.2 pi, ¿cierto? Y eso es igual, en la Hamming vamos a usar una banda de transición del tamaño 8 pi sobre m, ¿cierto? Y aquí despejamos m. Y m sería igual a 8 sobre 0.2, o sea, 40, ¿cierto? Es decir, que necesitamos que m sea mayor o igual a 40. O sea, que vaya de 0 a 40. ¿Listo? Entonces ya tenemos el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Calcular la función del filtro ideal. Ok, vamos a calcularla. Vamos a pintar nuestro filtro ideal. Es un filtro pasa baja, ¿cierto? Pasa altas, perdón. ¿Listo? Entonces es así, ¿cierto? Y así. ¿No ven? ¿Listo? Pero también tiene su reflejo, porque recuerden que la función, lo que pasa en las frecuencias negativas, tiene que pasar en las frecuencias positivas y al revés. ¿Listo? Y ese sería mi filtro pasa altas. ¿No ven? Ok. Pregunta, ¿cuál sería la frecuencia de corte de este filtro pasa altas? A ver, ¿cuál sería? ¿0.4, 0.2 o cuál? 0.3. 0.3, que es la mitad, ¿cierto? Entonces la frecuencia de cortes de mi filtro sería 0.3 pi. Y el negativo sería menos 0.3 pi, ¿cierto? ¿Y hasta dónde iría? ¿Cuál es la frecuencia más alta digital? Ya dijimos. ¿Cuál sería? Pi, ¿cierto? Entonces iría de 0.3 hasta pi. Deja pasar esas, ¿cierto? Y las otras las rechaza.
Entonces tengo que calcular la transformada inversa de esta función. Bueno, la magnitud vale 1, ¿cierto? 1 y 1. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo. Me quedaría 2 integrales, ¿cierto? Esta es la forma larga, yo les voy a enseñar la forma más corta. Me quedaría que h de n es igual a la integral 1 sobre 2pi, paréntesis, la integral de menos pi a menos 0.3 pi, ¿cierto? De Euler a la j omega n de omega. Más la integral desde 0.3 pi hasta pi de Euler a la j omega n de omega. ¿Cierto? Tenemos que hacer esa integral. Me haría 1 sobre 2pi por 1 sobre jn por Euler a la j omega n de menos pi menos 0.3 pi más lo mismo, solamente que evaluado desde 0.3 pi hasta pi. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. Va a ser igual a 1 sobre pi por n, ¿cierto? Por Euler elevado a la menos 0.3 por pi por n, ¿cierto? Menos j. Menos Euler elevado a la menos j por pi por n. Esa sería la primera, ¿cierto? La otra sería más Euler elevado a la j pi por n menos Euler elevado a la j 0.3 por pi por n, ¿cierto? Y todo eso sobre 2, ¿no? ¿Listo? Entonces esto que está aquí es lo mismo que tener, yo puedo hacer lo siguiente. 1 sobre pi por n por, me quedaría Euler a la j pi por n menos Euler a la menos j pi por n. ¿Listo? Y todo esto sobre 2, ¿cierto? Y aquí podemos poner menos Euler a la j 0.3 por pi por n menos Euler a la menos j 0.3 por pi por n y todo eso sobre 2. ¿Listo? Y ya sabemos que esto es seno, ¿cierto? Entonces me quedaría seno de pi por n menos seno de 0.3 por pi por n y todo sobre
pi por n. ¿Listo? Y este sería la función de mi filtro pasa altas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la tercera parte. La cuarta parte, volverlo causal. ¿Cómo hacemos para volverlo causal? Bueno, necesitamos ¿cuántas muestras? Perdón, el de aquí. Necesitamos ¿cuántas muestras? 40, ¿cierto? Entonces, para volverlo causal, lo que vamos a hacer es todo esto que está aquí, ¿cierto? Perdón. Todo esto que está aquí lo vamos a volver. Mucha madre, perdón. Lo vamos a volver causal. ¿Listo? Porque esto no está como... Porque eso no está como fracción. Ok. Vamos a ponerlo como fracción aquí. Ya, seno de pi por n menos seno de 0.3 por pi por n sobre pi por n, lo vamos a volver causal. Vamos a borrar esto que está aquí. Porque lo vamos a volver causal restándole la mitad. Si necesitamos 40, vamos a restarle 20. ¿Listo? 20 y 20. ¿Ok? Y lo último que tenemos que hacer, tenemos que multiplicarlo por mi ventana. Entonces simplemente lo multiplicamos por mi ventana, dijimos, Hamming, ¿cierto? Entonces esto que está aquí lo multiplicamos por, cuando digo multiplicar, es multiplicar punto a punto mi ventana. Hamming, ¿cierto? De ¿ya? Y ya tendríamos mi filtro digital diseñado. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué les queda de tarea para que vayan pensando para mañana? Quiero que por favor piensen cuál sería la función lo más difícil es la función del filtro ideal, ¿cierto? Entonces quiero que me calculen para mañana, ¿cierto? La función del filtro pasabandas, es decir, un filtro de esta manera. ¿Listo? Un filtro de esta manera. ¿Ya? Se las voy a tratar de revisar mañana. Y quiero que me muestren la función del filtro rechaza banda. ¿Ya? ¿Cuál es el filtro rechaza banda? Es básicamente un filtro que tiene esta forma. Va a rechazar una banda. Entonces sería algo así. ¿Listo? Ya. Y esto así. Ok. ¿Listo? Entonces traten de calcular la transformada inversa de estas dos funciones. Pasabandas y rechazabandas. Utilicen valores simbólicos, que este sea menos omega 2 para ambos casos, menos omega 2 y este menos omega 1
y que este sea omega 1 positivo y este omega 2 positivo. ¿No? Entonces, en el primer caso va a dejarla pasar las bandas, las frecuencias entre omega 1 y omega 2, y en el segundo caso va a rechazar las frecuencias entre omega 1 y omega 2. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, pase lo que pase mañana, lo que vamos a hacer es, voy a darles la práctica de filtros. Va a estar adaptada a lo que hemos visto, no hemos visto, digamos, extensivamente esto. Les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes traten de filtrarlo, pero antes de eso tenemos que ver cómo se hace el filtrado en MATLAB y en Python. ¿Ya? Que es simplemente seguir unos pasos para ejecutar un algoritmo que, bueno, que yo diseñé, pero que también está en MATLAB y Python. ¿Ya? Y eso básicamente va a ser el día de mañana, de tal manera que ya mañana puedan empezar a trabajar en las dos cosas. Y esos serían los últimos dos entregables del curso, más la práctica de transformada Z. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Doctor, la práctica de transformada Z, ¿cuándo hay que entregarla? En teoría está para mañana, no la he abierto, pero la voy a abrir para mañana, de hecho a medianoche. Para mañana hasta medianoche, entonces. Sí. Ah, ya, está bien. De hecho, lo voy a abrir ahorita mismo y aprovecho de pasar lista. Mañana nos vemos en el curso. Recuerden que no hay examen, sino son esas tres cosas que tienen que entregar. Ya. Stephanie, perdón, Steffi. Presente. Alejandro. Aguirre. Presente. Presente, Inge. Mariana Álvarez. Presente, Inge. Leonel, ahí estabas. Presente. Presente. Norman. Netzi. Presente, Inge. Carlos. Esteban. Presente. Alejandra. Presente. Santiago, estaba por ahí. Daniel. Creo que lo escuché. Presente, Inge. Sebastián. Presente, Inge. Este no conozco. Nicole. Presente. Fabio. Presente, Inge. Tabata está por ahí. Adrián. Sí, presente. José. Presente. Gabriel. Está por ahí, creo. Presente. Oscar. Mariana. Está por ahí. Mariano. Está por ahí. Presente. Ya voy a abrir lo de la práctica. Si la tienen ya la pueden subir. No hay problema. Pero lo voy a abrir para mañana a medianoche. Listo. Sería las prácticas 6. Ok. Y empieza hoy, termina mañana. A las 23:59. La fecha límite es mañana.
a las 23:59. Le damos guardar cambios. ¿Listo? Ya. Entonces nos veríamos mañana para acabar con la parte de filtros y trabajar en su póster, etc. Quedan todavía varias cosas por hacer. ¿Sí? Hasta mañana presencial. Nos vemos. No se les olvide hacer sus Mañana, filtros. Mañana, doctor. Chao.